para empezar sobre por qué es importante, ¿no? La sostenibilidad web a nivel, ya no digamos a nivel personal, sino a nivel de impacto medioambiental. Sí, pues esto fue una cosa que, bueno, llevaba varios años ya desarrollando con WordPress y mira que a mí la parte medioambiental siempre me ha interesado mucho, pero estaba un poco en ese grupo que yo creo que es la mayoría de la gente que consideraba que la nube, pues como era algo etéreo y digital, pues no tenía mayor esto, no le había prestado mucha atención. Por suerte fui a una charla en una WordCamp en la que básicamente la idea por detrás era muy sencilla y es como, bueno, esto de las webs está muy bien, pero para que tú veas una web, detrás hay un servidor y ese servidor que está alojado, que son ordenadores que están alojados pues en naves donde sea, necesitan energía y normalmente esa energía utiliza combustibles fósiles, con lo cual estás teniendo un impacto a nivel de emisiones de CO2, ¿vale? Y entonces fue como, pues sí, sí que es verdad que esto de que la nube, que sonaba tan etérea y que no, bueno, que no tenía, no estaba conectado con la vida física, por así decirlo, sí que lo está. Y de hecho, en términos de números, para hacernos un poco a la idea, que a mí eso también me ayudó a ponerlo en perspectiva, si Internet fuera un país, estaría entre el de cuarto a sexto en niveles de emisión de CO2, ¿vale? Dependiendo de la fuente que mires. Y de hecho está a la altura pues, de la industria aeronáutica o de la industria de transporte en general, con lo cual tiene un impacto bastante grande. Se estima que entre un 2-4% del CO2 emitido actualmente viene de bueno, lo que vendría siendo Internet. Y la historia es que puede parecer que no es mucho, aunque ya te digo que está a niveles de industrias muy potentes como la aeronáutica y demás, sino que el problema es que se proyecta que en 15 años va a aumentar pues otro 15 o 10%, ¿vale? En las estimaciones que se hacen. Con lo cual, cuando entendí esto, fue como, bueno, pues a ver, voy a investigar un poco más, a ver qué podemos hacer para mitigar este impacto medioambiental, ¿vale? Y yo como creador de webs, pero también explicarlo a gente que crea sus propias webs y qué cosas puede mejorar, ¿vale? Y ese fue un poco el inicio de cuando empecé a prestar atención a esto. ¿Y qué recomendaciones le darías a una persona para hacer que su web sea más sostenible? Sí, pues aquí hay varias cosas que se pueden hacer. Yendo a los básicos para no ponernos muy técnicos y, bueno, que la gente tampoco le resulte bueno, abrumador todo lo que se puede hacer. La idea sería elegir alguna de las que voy a decir y ponerle un poco de cariño, ¿no? Y luego ya si le coges gustillo puedes ir ampliando. La primera, sin duda, serían optimizar las imágenes, ¿vale? Que realmente si cogemos cuánto pesa una página media hoy en día, que está sobre los 2 megas o un poquito más, que es una salvajada, por cierto, es bastante, ha crecido muchísimo en los últimos años, la mitad normalmente suele ser imágenes, ¿vale? Entonces, si optimizamos esta parte, pues tenemos mucho ganado. Antes de optimizar, yo lo que suelo, la reflexión que me gusta compartir es si la imagen es realmente necesaria, ¿vale? Porque algo que pasa muy habitualmente es que se pone una imagen para hacer bonito. Y es como, bueno, igual no la necesitas, ¿vale? Si es decorativa, no la necesitas. Si estás mostrando una captura de imagen o estás mostrando una foto de un viaje o demás, sí que la tienes que mostrar, tiene todo el sentido del mundo. Y entonces ahí lo suyo es que lo que hagas son dos cosas. Uno, que cambies el tamaño de la foto para ajustarla a cómo se va a ver en la web y otra es que la optimices, ¿vale? La primera es porque la mayoría de las cámaras que tenemos hoy en día pues tienen no sé cuántos megapíxeles, que esto significa que de ancho te pueden hacer o 4.000 o 5.000 píxeles de ancho, ¿vale? Y luego tú sí, lo vas a poner y mostrar en una web que igual tiene 1.000 píxeles de ancho, la parte del blog donde lo estás compartiendo, o 2.000 si estás utilizando todo el ancho. Entonces, lo primero sería recorta todos esos píxeles que sobran y que no van a servir para nadie porque no se va a ver mejor ni nada. Y la otra es optimizar, que en este sentido lo que se hace es utilizar compresiones que suele ser sobre el 80-85%, que reduces bastante el tamaño, pero apenas se aprecia pérdida de calidad, ¿vale? O sea, la imagen se sigue viendo muy bien en la web, pero has recortado unos cuantos kilobytes.
Para hacer esto, yo recomiendo utilizar o las herramientas que tú utilizas, como Affinity o Photoshop si lo estás utilizando, o el que sea. Al exportarlo, puedes decir qué tamaño y qué optimización. Y luego, si lo subes a WordPress, siempre puedes terminar de recortar unos kilobytes con plugins que te ayudan a optimizar, ¿vale? Que tengo algún post del blog en el que hablo de varias herramientas. Si no, también puedes utilizar herramientas online si no utilizas ni Affinity ni Photoshop y luego lo complementas con el plugin de WordPress y ahí tendrías un montón ganado. Con los vídeos también se puede gestionar mejor. De hecho, principalmente lo que digo es, intenta no poner vídeos en autoplay, a no ser que tú seas un videógrafo y sea tu forma de demostrar cómo trabajas. El autoplay generalmente no gusta a nadie. O sea, a mí no me gusta que pasen cosas en una web si yo no interacciono con ella. Es como, no, déjame que yo dé el play o que haga cosas, ¿vale? Y luego también podemos mejorar bastante a nivel de fuentes, que son los archivos que se utilizan para ver la tipografía. Aquí, bueno, se puede mejorar un montón, se puede intentar, resumiendo mucho, no tener muchas fuentes y que estén en el formato optimizado, ¿vale? Que sería WOF 2. Para esto, para no ponerme muy técnico, te voy a pasar varios enlaces de mi blog en el que hablo de, porque en las imágenes también te diría, utiliza formato WebP o AVIF, ¿vale? Que son más óptimos que el JPG. Pero como esto es un podcast y tampoco queremos que sea muy, muy pesado, voy a ir mencionando por encima las cosas y si alguien tiene más interés puede ir al blog a mirarlo. Luego, a nivel de código, la idea es que los que somos desarrolladores creemos código limpio y que luego lo minifiquemos para que ocupe menos. Y luego, a nivel de cosas técnicas que se pueden hacer, podrías meter una capa de caché, que básicamente lo que hace es juntar cómo es una web y servirla de forma más rápida, ¿vale? Una página. Y luego también podrías utilizar CDNs, ¿vale? Que esto es muy interesante si tu público o audiencia está muy repartido por el mundo, ¿vale? Así las imágenes pues sirven desde distintos hostings dependiendo de, bueno, de distintos CDNs dependiendo de dónde esté el usuario que visita. Y hablando de hostings, una de las cosas que mayor impacto puede tener es que contrates un hosting que utiliza energías renovables, ¿vale? Hay un listado en The Greek Web Foundation donde puedes mirar si tu hosting está ahí o el que piensas contratar, pero si no está o aunque esté, yo invito siempre a preguntar al hosting donde vas a contratar, oye, que utilizáis energías renovables, ¿tenéis alguna otra acción a nivel de sostenibilidad, como reciclar el hardware o cosas así? Y es una forma, uno, de asegurarte de que están medianamente comprometidos con la sostenibilidad y dos, es una forma también de probar qué tal funciona el soporte de ese hosting, ¿vale? Si te responden rápido y bien, pues dices, mira, pues más fiable sería. Y, y sí, luego también, ¿qué más podemos hacer? Sí, una cosa que me gusta hacer con clientes, bueno, o que te lo puedes hacer tú a ti mismo, si decides que quieres ser más sostenible, es decir, vale, voy a intentar que todas mis páginas estén por debajo de 1 MB o 500 kilobytes, ¿vale? Y esta es una forma que te puedes poner a ti mismo de decir, pues cuando estás empezando a meter muchas fotos, si de repente has superado ese umbral que te habías puesto, pues puedes decidir quitarlas y bueno, es un pequeño truco que si el cliente está de acuerdo es una forma de, bueno, de conseguir que la página sea más ligera y más rápida. Y digamos que, como tú dijiste, lo del tema de tener una web que no supere una cantidad, ¿no? Ujú. Podríamos, o sea, contaminarían lo mismo o contaminaría más uno que otro si, digamos, una página de 2 gigabytes que tenga 10.000 visitas al mes, que dos páginas de la mitad que tiene la otra y luego que tengan también la mitad de visitas. Cuéntame. Claro, sí, digamos que aquí los dos factores son importantes, ¿vale? O sea, tanto el peso de la página como el número de visitas. Lo que pasa es que el peso de la página está en nuestras manos, ¿vale? Mejorarlo. Y el número de visitas, realmente, bueno, si lo hacemos bien, lo conseguimos que se conozca la web y demás, vamos a conseguir también más visitas. Pero lo que está en nuestras manos para hacerlo más sostenible es que pese lo menos posible. Obviamente, de hecho, voy a poner el ejemplo
uno de los ejemplos que más me chocó cuando estaba empezando con todo esto de la sostenibilidad, y es que un plugin de WordPress consiguió prescindir de 20 kilobytes de JavaScript y lo sustituyó con otra cosa, no sé si con CSS o lo que fuera, y esto equivalía a ahorrar emitir 60 toneladas de CO2, que es una salvajada, ¿vale? Que dices, ¿cómo puede ser que un cambio tan pequeño tenga tanto impacto? El impacto es porque ese plugin está activo en 2 millones de instalaciones de WordPress, ¿vale? Entonces, obviamente, pequeños cambios con muchas visitas va a tener mucho impacto y pues mucho cambio si luego tu web no es visitada va a tener menos impacto. Pero a pesar de eso, aunque eso lo podemos tener en cuenta, yo creo que como tú no puedes saber cuándo esa página va a empezar a tener más visitas o no, la idea es que cada uno intente siempre tener la versión más óptima de su página y en este caso pues la más ligera y demás. Que además una cosa que siempre vendo a la gente que no está tan interesada en el tema de sostenibilidad es que casi todas las cosas que puedes hacer para tener mejor, para ser más sostenible, van a hacer que tu web sea más rápida. Y al ser tu web más rápida, vas a tener mejor SEO, con lo cual vas a posicionar mejor. Y esta es una forma de, bueno, de venderlo a la gente que tampoco la parte de sostenibilidad no resulta tan interesante. Es como, sí, sí, pero si haces esto, además estás mejorando esto otro y vas a tener beneficios a nivel de posicionamiento. Y ahí es donde la gente, bueno, más gente está interesada en seguir alguno de los consejos que suelo compartir. Y a nivel normativa, Unión Europea o España, o Ujú, globalmente, digamos, ¿no? ¿Qué ujú. normativa hay sobre el, el tema de la sostenibilidad web o certificaciones oficiales? O, digamos, cómo medir también luego cuánto contaminamos en sí con Ujú. la página web. Sí, ahora mismo todavía no hay ningún estándar para medir, para estimar el CO2 emitido por cada web. Lo que sí que hay algunas herramientas que ahora comentaré que te permiten tener una idea. Y a nivel de regulación todavía no hay nada, pero una cosa con la que me suele gustar jugar en las charlas que doy sobre sostenibilidad es que en un futuro no demasiado lejano podría ser que, así como ya tenemos algunas etiquetas de eficiencia energética, por ejemplo, para electrodomésticos o de cuánto contaminan los coches, si nos lo llevamos a la parte digital, hay una etiqueta de accesibilidad, bueno, un sello de accesibilidad, de que estás cumpliendo con ciertas directivas de accesibilidad, y este sello ya es obligatorio cuando estás creando webs para, bueno, para páginas gubernamentales o oficiales, ¿vale? Esto es obligatorio. Entonces, no me parece tan descabellado que en unos años haya una especie de sello en el que te exija que cumplas un mínimo de cosas de sostenibilidad. Primero estará solo enfocado para, seguramente, en webs gubernamentales y oficiales, pero sí que podría ser como un sello también de que se ha cuidado esa parte, ¿vale? Y volviendo a la parte de cómo medimos el CO2, por ahora lo que hay son herramientas que no son oficiales, son simplemente pues, gente que está muy metida en el tema de sostenibilidad digital y que quieren ayudar a que la gente visualice qué impacto tiene su página web. Y voy a comentar un par de herramientas, que una es Website Carbon Calculator, que también te dejaré los enlaces, y EcoGrader, ¿vale? Básicamente son herramientas online que tú metes tu página web, una URL, la que elijas, y te dan una estimación de cuánto CO2 emite esa página, cómo estás de situado a nivel de sostenibilidad comparado con el resto de la gente que ha buscado en esa base de datos. Te puede decir, estás en el 90% más verde, ¿vale? Como puede estar mi blog igual. O puedes estar en el 90% de los más sucios, que sería que más CO2 está emitiendo. Y lo bueno que tienen ambas herramientas es que te desglosan qué parte es la que está penalizando más esa puntuación, ¿vale? Te pueden decir, por ejemplo, oye, tu hosting no está utilizando energías renovables o estás utilizando 8 megas de fotos y esto está teniendo un impacto muy grande. Y bueno, la verdad es que están muy bien para, como son muy visuales, puedes ver, te puedes picar. Si de repente estás en el 60% de los más contaminantes, dices, hombre, pues a ver qué puedo hacer en mi web para mejorar, ¿vale? Y eso digamos que es lo que hay hasta ahora. De hecho, estas páginas también ofrecen, Website Carbon Calculator te ofrece
un pequeño widget que puedes poner en el footer de las páginas web en las que indicas la cantidad de CO2 que emite y dónde estás posicionado. Por ejemplo, si estás en el 90% de los más verdes, pues te puede interesar ponerlo. Y sobre todo esto puede ser muy interesante si eres un negocio que estás vendiendo algo relacionado con sostenibilidad, ¿no? Pues algo que utiliza tejidos pues con cosas recicladas o cualquier cosa que esté relacionada con medio ambiente y sostenibilidad, el poner ese pequeño sello de que estás haciendo las cosas bien en la parte digital apoya mucho tu narrativa, ¿vale? Entonces, resumiendo, a nivel de normativa europea no hay nada. No me extrañaría que llegara algo a medio corto plazo, porque en Europa sí que están entrando muchas leyes relacionadas con sostenibilidad, obligando a que las empresas tengan más transparencia a nivel de sostenibilidad y que cumplan ciertos criterios. Y no me extrañaría que el digital sea uno de ellos en algún punto. Cuéntame, ¿cómo en su momento, cuando te enteraste ya del tema esto de sostenibilidad web, Uh -huh. cómo optimizaste toda tu página? ¿Cuánto tiempo más o menos te hizo gastar tu tiempo para poder optimizarlo todo? Sí, yo le llamaría inversión de tiempo. No, en aquel entonces cuando lo hice además estaba on fire. O sea, descubrí el tema de la sostenibilidad digital y eso, el impacto que tenía esa cosa tan etérea en el mundo real y fue como, ostras, aquí se pueden hacer un montón de cosas. Entonces tengo un post en el que explico un poco lo que hice. En tiempo no sé cuánto le dediqué, tampoco tanto en realidad entre que investigaba y luego decía, venga, pues voy a por las imágenes, las tenía bastante bien cuidadas porque esa parte sí que la controlaba bastante porque yo empecé escribiendo además para blogs, artículos para fotógrafos, con lo cual hablaba mucho de optimizar imágenes y todo eso lo tenía muy cuidado. Lo que tenía era más scripts de la cuenta y me explico. Yo tenía pues lo típico que se pone por defecto, que es el Google Analytics. Luego, como utilizaba ActiveCampaign, también tenía el script de ActiveCampaign, que es una plataforma de email marketing, ¿vale? Porque enviaba emails. Creo que también tenía, que ahora me horrorizo solo de pensarlo, el pixel de Facebook, pues porque muy al inicio había que ponerlo, que ahora ya no tengo ni cuenta de Facebook ni nada, pero bueno, digamos que empecé a ver un montón de cosas que tenía ahí y que no estaba utilizando para nada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de la analítica, que sí me interesaba tener algo, pero no igual algo tan pesado como el script de Google Analytics, me pasé a Fathom Analytics, que es una opción que te ofrece una analítica más que suficiente para mí, pues páginas más visitadas, número de visitantes, qué países y todas estas cosas. Lo hacen con un script que es como 10 veces más pequeño que el de Google Analytics y que además es respetuoso con la privacidad, con lo cual también me ahorraba poner el faldón este tan molesto de las cookies de que hay que aceptar, porque mi web ahora no carga ninguna cookie, con lo cual no estoy obligado a mostrarlo, ¿vale? Entonces digamos que hice bastante, bueno, pequeñas mejoras y en mi caso, que ya era una web bastante ligera, estaba por debajo de 1 mega la mayoría de páginas, lo reduje creo que más o menos a la mitad, quitando estos scripts y haciendo algunos otros tuneos. Creo que con las fuentes también hice un poco de optimización porque se pueden pasar a formato WAV2 y hacer pequeños subsets que puedes hacer para no utilizar todas las letras. Bueno, digamos que me entretuve bastante y bueno, es una cosa que de hecho lo conté en alguna charla, invitando a que, oye, si alguien de repente descubre este concepto y le pica el gusanillo, creo que puede ser entretenido también. Mirar, ir a tu web, meterlo, por ejemplo, en EcoGrader o en Website Carbon Calculator y decir, venga, ¿por dónde puedo mejorar? Y luego, cuando hablaste del hosting, ¿no? Por Uh así -huh. decirse, si el hosting, digamos que tiene, te pone que tiene servicio de tipo sostenibilidad web, ¿es todo el hosting o solo ese servicio en específico? Sí, buena pregunta. Aquí por eso insisto mucho en que preguntéis. Si vais a contratar un hosting, preguntad porque es eso, lo que os decía antes. Veis qué tal rápido y qué tal bien contestan, que eso es muy importante en un hosting que tenga buen soporte. Y dos, mostráis interés en saber y entender mejor qué medidas de sostenibilidad están teniendo. Entonces, claro, en la mayoría de hostings
o muchos de ellos ofrecen varios servidores y a veces son en localizaciones distintas, con lo cual, como tú bien dices, igual el que estás contratando no cumple con, o sea, justo ese no es un hosting verde, ¿vale? Entonces sí que merece la pena preguntarlo. Es verdad que muchas veces utilizan los hostings, se utilizan por debajo otros proveedores de nube muy grandes, ¿no? Como Google, Amazon o VH y algunos de estos, pero yo creo que siempre merece la pena preguntar. Y, por ejemplo, imagínate pues, que hay uno en Francia y otro en España, por poner sitios relativamente cercanos, y que uno es verde y el otro no. Pues puedes decidir que igual prefieres estar en el verde, aunque esté un poquito más lejos. En este caso hay muy poca diferencia, porque recordemos que la idea es que tu hosting esté lo más cerca posible de la mayoría de tu audiencia, ¿vale? O sea, si vas a tener principalmente visitas desde España, lo suyo es que el hosting esté en España o muy cercano a España. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo ideal sería preguntarlo, porque sí que puede ocurrir que en un mismo proveedor de hosting tenga localizaciones distintas y que no ambos hostings no sean igual de verdes. O sea que preguntar. Y luego a lo mejor esto es una pregunta un pelín tonta, ¿no? Pero digamos que si yo tengo el texto, ¿no? A 12 píxeles, ¿no? Uh O -huh, a 100 píxeles, digamos, exagerando un poco. uh -huh. ¿Hay diferencia en sentido tipo el peso que luego hace que dé a la web? O no, no, o sea, no hay diferencia en eso, que es lo mismo. Sí, buena pregunta. En este caso no habría ninguna diferencia, porque el archivo de la tipografía ya se estaría cargando y luego tú lo único que haces es decirle al navegador que lo renderice a un tamaño u otro, ¿vale? Pero digamos que lo que pesa es el archivo de la fuente que ese ya se ha cargado, ¿vale? Entonces, ahí no hay ningún problema en jugar con el tamaño de tipografías. De hecho, es algo que se recomienda mucho para la jerarquía del contenido y que se lea bien y que sea escanable. Ahí jugad a tope. Lo que sí, aprovechar para reiterar la importancia de que no haya muchos tipos de tipografía, ¿vale? Normalmente con una o con dos suele ser suficiente para mantener además una coherencia visual con la identidad de marca y demás. Y lo suyo es que luego os aseguréis de que estáis utilizando el formato más óptimo, que es WOF2, y lo suyo es que lo sirváis directamente desde vuestra web, ¿vale? En vez de ir a Google Fonts, aunque sea una Google Font, lo suyo es que os la descarguéis, que de hecho si estáis utilizando WordPress es muy sencillo porque hay una herramienta muy sencilla que te permite buscar la Google Font, te la descargas y a partir de ese momento va a servir la Google Font siempre desde tu servidor y esto tiene varias ventajas. Una es a nivel de privacidad, que ya no estás enviando esos datos a Google, con lo cual cumples con la RGPD, que eso siempre está bien. Y por otro lado, como lo estás sirviendo desde tu propio servidor, lo puedes cachear, ¿sabes? Como esa foto que te comentaba antes que se hace de tu URL. Entonces, cuando se genera esa foto, la siguiente persona que viene se le sirve la foto, que es mucho más óptimo que se vuelva a hacer todas las peticiones, ¿no? De ir a la base de datos, preguntar por qué imágenes están, qué fuentes y tal. Entonces, el tenerlos tú en tu servidor, las fuentes, también te permite que la parte de cachear sea más óptima. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros la parte de la sostenibilidad web y también cómo hacer, o sea, optimizar la página para no solo que sea sostenible, sino que también cargue más rápido, haciendo que la accesibilidad o experiencia del usuario, ¿no? También Uh -huh. mejore a la par que el SEO. Sí, 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 yo espero que si alguien no ha oído antes hablar de sostenibilidad, que les pase algo similar a lo que me pasó a mí en esa charla, que les despierte un poco de interés y que vean todas las ventajas que vienen cuando le pones un poco de mimo también a la parte de sostenibilidad, ¿no? Que como tú bien decías, y por resumir un poco, cuando creas una web más sostenible, lo normal es que estés creando una web que sea más rápida, con lo cual lo normal es que tenga, si además metes la parte de accesibilidad, que no hemos comentado mucho, pero bueno, tenerlo ahí en mente. Si además metéis la parte de accesibilidad hacéis que la experiencia de usuario sea mejor, cuanto más rápido sea la web,
mejor posiciona, que esto todo el mundo está interesado, todo el mundo que tiene una web quiere posicionarla bien. Y además, dependiendo de la web que tengáis, si es un poco, si está utilizando más recursos y hacéis ese trabajo de optimizarla para que utilice menos espacio, menos recursos de CPU, incluso podríais ahorrar algo de hosting, porque cuanto más ligera y sostenible sea una web, más, bueno, menos recursos necesita a nivel de hosting. Entonces, bueno, eso, que tiene muchas ventajas, ¿vale? O sea, entonces, tanto si estáis muy motivados con la parte de sostenibilidad, como me pasó a mí cuando lo descubrí, como si os interesa más la parte de ser, de posicionar bien y de ahorraros unos dineros, pues que sepáis que la parte de ponerle un poco de mimo a la sostenibilidad digital, pues tiene sus, bueno, tiene sus ventajas también. Sí, me imagino que, o sea, tú, por ejemplo, últimamente en tu blog hablarás más sobre sostenibilidad web que antes que hablabas más de WordPress, ¿no? Mm. Sí, sí, yo empecé hablando sobre todo de WordPress y WordPress webs para fotógrafos porque estaba muy, muy enrollado con la fotografía también. Y desde que descubrí un poco esta nueva vertiente, los últimos posts son casi todos relacionados con privacidad y sostenibilidad porque es la parte que me gusta más y que considero que todavía en los países hispanoparlantes no se habla tanto. Realmente todavía sigo dando o charlas o podcasts o demás y para mucha gente el tema de la sostenibilidad digital es algo totalmente nuevo. Entonces sí que creo que todavía tenemos mucho recorrido por hacer y por eso me alegré cuando me dijiste de que volviera al podcast para hablar de este tema porque, bueno, sí, considero que es una cosa que puede haber gente que le interese más o menos. Ya te digo que yo fui de los que en cuanto lo descubrí fue como, hostia, esto es un temazo y le he dedicado mucho, mucho cariño. De hecho, ahora recientemente estaba en el ModFest y di una charla junto a otros colegas sobre sostenibilidad digital. Y eso, lo que me apetece es que más gente conozca el concepto y que luego pues decidan si quieren dedicarle un poco de cariño o que al menos sepan que toda esa parte, y además no solo es la web. Bueno, hablamos de la web porque, bueno, principalmente lo hemos enfocado a que yo soy creador de web, sí, de webs en WordPress y lo hemos enfocado así, pero pensad que toda la parte digital tiene un impacto real en el mundo físico y es una cosa que, bueno, es un concepto que mucha gente no lo tiene y me parece interesante que lo tengamos y que seamos un poco más conscientes cuando hacemos uso de las tecnologías digitales. Sí, porque yo sí que siento, ¿no? Que no se habla casi nada de sostenibilidad web. Sí que es cierto que lo metieron el año pasado como una asignatura más, ¿no? En la que Uh tenías -huh, una hora a la semana, pero si te soy sincero, en mi clase nadie escuchaba como tal a esa clase, porque claro, también era nuevo para el profesor y el uh profesor, -huh, pues claro, como era nuevo también para él, no tuvo ni tiempo de poder estudiarlo para poder enseñar, ¿no? uh Porque -huh. tenía que enseñar otra asignatura aparte de esa y entonces lo que hacía era más como leerse el reglamento. Claro que eso es bastante áspero, digamos que el reglamento es bastante áspero. Yo espero que esta charla haya sido más amena y que despierte el interés. Y ya os digo que, o sea, tanto mirándolo de forma un poco, si está escuchando a alguien que está pensando en dedicarse a crear webs o tiene alguna web o demás, la parte de especializarse o entender un poco mejor la parte de sostenibilidad puede ser muy interesante porque de aquí a unos años puede ser que sea algo que se exija al menos para crear algunos tipos de webs. O sea, realmente sí que me parece que especialmente en Europa el tema de la sostenibilidad cada vez está entrando más regulación y me parece que es una forma de, cuanto mejor lo entendáis y más interés tengáis, creo que podéis tener una ventaja competitiva ahí. Pues ha sido un placer poder tenerte de aquí de nuevo, en verdad. Uh -huh. O sea, me alegré bastante cuando te dije grabar otro episodio nuevo, ¿no? Que me hubieras dicho que sí. Y pues ya aquí también te dejo un... Sí, o sea, no ahora mismo o en este año ya, pero digamos mucho más para adelante ya, ¿no? Uh Si -huh. tienes tiempo y te interesa hablar sobre algún tema del que estés ya otra vez también interesado, ¿no? Como Uh tú bien -huh. dijiste que ahora estás interesado al principio más en WordPress, luego cambiaste a sostenibilidad web y a privacidad, ¿no? Uh -huh. Pues hablar a lo mejor sobre la privacidad, porque sí que es cierto que hablan mucho de la parte de sostenibilidad, ¿no? No hablan, o sea,
en la parte de web no he escuchado nada, como ya te dije. Solo te escuché a ti. Y luego, pero Ujú, en cambio, ChatGPT es relativamente nuevo, ¿no? Pero ujú. ya muchísima gente habla de la sociedad en ChatGPT, en la nube, en local y todo este tema. Y lo que contamina y tal. Sí, Y ese es otro temazo. No vamos a abrir hoy el melón, pero sí lo podemos dejar para una tercera invitación. Podemos hablar de, sí, bueno, el impacto de la IA a nivel medioambiental y de privacidad es muy potente y podemos hablar algo también de privacidad web, que es algo que siempre me ha interesado. Y a mí yo encantado. Cuando me invites aquí vengo, además son temas que ya te digo que me gusta que algunas personas lo escuchen por primera vez y se formen sus propias ideas y se planteen cosas, ¿no? Porque, como tú bien dices, hay cosas que no, que a nivel de sostenibilidad hay gente que no ha oído nunca hablar de ello, a nivel de privacidad igual hay gente que tampoco se ha planteado nada. Y sí que me parece interesante hablar de estas cosas para que cada uno, lo dicho, se haga su idea, escuche algunas ideas y diga, ah, pues se forme su propio criterio al respecto. Así que sí, es abierto a venir una tercera vez ya el año que viene, seguramente. mm, pues nada, muchas gracias. Muy bien, a ti.